Ya pasan 22 de las 9 de la mañana y seguimos abordando otros temas aquí en Arriba Gente que tienen que ver sobre todo con un nuevo inicio de año a nivel de las clases, tanto de primaria como de secundaria, pero vamos a poner el foco en la educación media y sobre todo en el marco de la transición, con muchos nombres que vienen desde el mundo del sindicalismo, justamente que van a asumir como autoridades en el CODICEN, en la ANEP, en primaria, en secundaria. En este marco recibimos a José Olivera, vicepresidente de FENAPES. ¿Cómo anda? Muy buenos días, un gusto estar con usted acá, un saludo a la teleaudiencia. Bueno, ¿cómo vienen siguiendo a unos días nada más de un nuevo inicio de clases este proceso de transición que se ha dado también a nivel de las autoridades de la educación? Bueno, en principio desconocemos o mejor dicho, conocemos muy poco de cómo se está dando el proceso de transición, sobre todo porque hemos tenido una particularidad en la ANEP, donde prácticamente diciembre y enero fueron tiempos perdidos. Yo nunca había visto en 32 años que en ausencia de la presidenta, en este caso del CODICEN de la ANEP, que le corresponde y está bien, no se haya designado un presidente ad hoc para que el organismo pudiera funcionar en el mes de enero. Bueno, el argumento era que hay un directorio, ¿no? Que puede bueno, lo que pasa es que la impronta... con esa lógica. Sí, claro, pero tiene que haber un acto administrativo que te designe a un o a otro miembro del organismo en la presidencia para que el organismo pueda funcionar. Hay un ejemplo clarísimo. En los primeros días de enero, cuando un medio de prensa publica algunas denuncias graves en el caso de la educación técnico-profesional, nos consta que tanto el consejero Julián Mazzoni como la consejera Daisy Iglesia, conjuntamente con el consejero Gabito Soboli, intentaron hacer que el organismo funcionara para atender ese emergente por la gravedad de los hechos. Bueno, lamentablemente la no concurrencia de quien entonces era presidenta del CODICEN de la ANEP, así como de la consejera Dora Graciano, representante de Cabildo Abierto, no permitió que el tema se abordara por parte del CODICEN hasta el día miércoles, en el mismo momento que la doctora Cáceres presentaba renuncia para dedicarse a la campaña electoral. Pero que no funcionó el CODICEN entonces en estos meses. No funcionó y nos llama poderosamente la atención porque son meses claves en lo que tiene que ver con la preparación del inicio del año lectivo. Pero Cáceres dijo acá que estaba todo pronto. No, yo creo que es el desconocimiento de cómo funciona el sistema educativo. O sea, ¿qué falta? ¿Qué es lo que no se está pudiendo hacer en estos meses que normalmente se hace? Miren, estamos discutiendo condiciones de trabajo todavía en el Consejo de Formación y Educación, sin que ese consejo se avenga a negociar colectivamente, como marca la ley, cuáles van a ser, por ejemplo, las condiciones en la efectividad de la formación docente. Hay problemas en los llamados en este consejo que está imposibilitando avanzar en la elección de horas. Hay dificultades en la educación técnico-profesional, en la confección de los listados y en los correspondientes llamados a elecciones. Que no se ha procesado la elección de horas, por ejemplo, vamos a arrancar las clases y no están designadas las horas. Hay un grueso importante de horas en estos 12 ámbitos que estoy mencionando, donde no se ha procesado la elección de horas. ¿Qué es un grueso importante? Y bueno, miren, todo el sector de interinos de educación técnico-profesional en muchas áreas no han elegido todavía. O sea, ¿pero es distinto a otros años? No es distinto a los últimos años. Lo que estamos viendo es una parálisis de la administración. Lo que estamos viendo es una falta de funcionamiento regular de la administración, entre otras cosas porque han renunciado a muchos cargos, por ejemplo, en el Consejo Directivo Central. Si usted está al frente de una transformación educativa que se la vendió a la sociedad por todos los medios posibles y en el último año donde se comienza a implementar completamente esa transformación se va, como pasó con la doctora Aristimuño, uno se pregunta cuál era el compromiso con la transformación educativa. Esto por no hablar de lo que pasó con el presidente del CODICEN de la ANEP. Entonces, hay una debacle institucional muy fuerte que nos lleva a pensar que va a ser muy difícil incluso la transición. Yo, la verdad, no tengo datos fehacientes. Hace pocos días nos decía el consejero Gabito Soboli, hoy un poco al frente del organismo, que iba a intentar generar las mejores condiciones para esa transición que es necesaria en un año donde hay que discutir, entre otras cosas, el presupuesto quinquenal. Olivera, ¿y eso cómo repercute para ir más a lo llano, ¿no? En los alumnos, en las familias, en el funcionamiento de los centros educativos. Porque si no es nada tan distinto a otros años, ¿qué es lo que se va a notar ese primer día de clases? Una de las primeras cuestiones que hay que analizar con debido respeto por las familias es el tema de las inscripciones, ¿no? Ya empezamos a notar demandas no satisfechas a un conjunto importante de estudiantes en términos de ubicación en centros educativos. Siempre sucede lo mismo, que es el trasiego tardío de estudiantes que no tienen cabida en la educación técnico-profesional y que tardíamente terminan viniendo a educación secundaria, que genera además una condición previa para después lo que puede ser
la desvinculación de ese estudiante, ¿no? Porque todo aquel estudiante que solicita y su familia educación técnico-profesional y luego, por carencias de la educación técnico-profesional, se lo deriva a educación secundaria, es un potencial estudiante que en algún momento tenga tendencia a abandonar los estudios porque quería estudiar otra cosa. Esta es la realidad. Y esto es lo que ha venido pasando en los últimos años con la educación técnico-profesional. De hecho, en diciembre, la Dirección General de Educación Secundaria creó algunos grupos previendo esta situación que hoy ronda entre 3.000 y 3.500 estudiantes que no tienen cabida en la educación técnica y profesional y terminan rebotando tardíamente hacia educación secundaria. El otro problema es, vamos a tener alguna zona del país con superpoblación, particularmente en bachillerato, porque bueno... ¿En qué zonas del país? Y bueno, mire, Montevideo y el área metropolitana es un caso típico, sobre todo el oeste de Montevideo. Se han dado algunos cambios que han llevado a eliminar liceos de bachillerato particularmente. El bachillerato en educación secundaria es lo que más se ha recortado en los últimos años. Esto es una tendencia que a nosotros nos preocupa porque objetivamente opera como un obstáculo para la continuidad educativa de muchos estudiantes. Después hay puntos neurálgicos del país que son complejos siempre, ¿no? O sea, ¿hay menos grupos de bachillerato que antes? Hay menos grupos y menos opciones incluso, ¿no? A veces también esto hay que poner en la balanza, ¿no? Opciones que quieren seguir los estudiantes en términos de formación son cerradas en un lado y se habilitan por ahí en otro lugar, pero esto en el interior es muy difícil de poder atender debidamente. Es decir, no es lo mismo cerrar una opción cuando usted tiene locomoción, cuando usted tiene horarios disponibles, que hacerlo en el interior del país, donde a veces la locomoción falta, los horarios que se ponen son contrarios a esos servicios que se brindan a nivel público, lo cual lleva objetivamente a que muchos estudiantes terminen abandonando. Lo interrumpí, ¿dónde más? ¿En qué otros departamentos va a haber superpoblación de grupos en bachillerato? Montevideo, Barca y Ciudad Metropolitana, estamos hablando de Montevideo, San José, Canelones, ¿verdad? Todo ese cinturón que rodea a la capital siempre es un problema en términos de superpoblación en bachillerato en los últimos años. Después hay departamentos que son complejos por sus características sociales, demográficas, como es el caso de Maldonado. Hay situaciones también para atender en Salto y en Paysandú, sobre todo porque las opciones de bachillerato, tanto en secundaria como en educación técnico-profesional, pensemos las dos juntas, han sufrido recortes importantes. Y entonces, este fenómeno que yo recién señalaba, de estudiantes que quieren seguir ciertas carreras en educación técnico-profesional a nivel de bachillerato, no encuentran lugar y después terminan llegando a la educación secundaria, generando en algunos de estos puntos situaciones de superpoblación. La relación con la dirección de secundaria fue difícil durante este periodo. ¿Cómo la valora? Hace el viernes la diaria publicaba que Jennifer Cherro se vuelve a su cargo de inspectora autodesignándose. Bueno, hay un aspecto que yo lo vuelvo a reiterar. Yo creo que es parte de la debacle institucional que tiene la ANEP hoy. O sea, cuando usted pasa a direcciones unipersonales, cuando usted le impone desde el codicen de la ANEP, como lo hizo el doctor Robert Silva, una impronta personal que no solamente gobernaba de espalda a los consejeros electos por los docentes, sino muchas veces en muchos temas fuimos testigos de que los consejeros políticos, al igual que él, se enteraban de resoluciones en el mismo momento que nosotros estábamos negociando, por ejemplo, en un ámbito bipartito. Esto se traslada después a toda la administración, ¿no? Hemos tenido una especie de organismo colegiado, pero donde quien gobierna es una sola persona. Y esta impronta se dio también en educación técnico-profesional, se dio en secundaria, se está dando en formación docente hasta el día de hoy. Miren, el señor Pisichello, que dirige el CFE, debiera explicar cómo es posible que un organismo como el Consejo de Formación y Educación haya expulsado tantos estudiantes por cerrar un número importante de carrera, haya expulsado a tantos docentes por introducir cambios en las condiciones laborales que no negoció con nadie y sin embargo sea el organismo de la ANEP que hoy tiene un déficit descomunal desde el punto de vista presupuestal. Bueno, estas cosas pasan cuando se pierde institucionalidad. Y esa institucionalidad se empieza a perder desde el punto de vista legal con la desaparición de los consejos en lo que fue la ley de urgente consideración y con la impronta política de un gerenciamiento personal de un organismo que es colegiado. O sea, formación docente, perdón, tiene menos alumnos. ¿Con cuántos arrancó y cuántos hay ahora? Yo no tengo la cifra exacta en este momento, pero ha sido público y notorio los conflictos que se han desatado con los gremios estudiantiles por el cierre de varias carreras en distintos puntos del país en los últimos años. En el último año se han perdido más de 1.200 puestos de trabajo de los docentes por cambios introducidos en las condiciones de trabajo de forma unilateral. Estos son datos que el Consejo Directivo Central los tiene. Incluso hoy, a contrarreloj, por fuera del marco legal, este Consejo de Formación y Educación pretende introducir o seguir introduciendo cambios en la lógica de una situación que no existe, ¿no? Porque es contradictorio que
siendo Pisichero un hombre perteneciente al Partido de Colorado, Partido Colorado que se negó a votar la creación de la Universidad de la Educación en el Parlamento, hoy pretende hacer de cuenta que el Consejo de Formación y Educación es una universidad, entonces introduce cambios laborales en esa lógica que no pretende incluso negociar con nadie. Le quiero consultar por la designación del expresidente de FENAPES, el profesor Manuel Oroño, al frente de la dirección de secundaria. ¿Qué representa para el sindicato, para los trabajadores y sobre todo cómo se imagina ese diálogo? Bueno, en el si caso, están de acuerdo además, ¿no? A nivel de opinión personal, por lo pronto. Es un amigo. Y a preguntarme por Manuel Oroño a mí es hablar de un amigo con el cual transcurrimos muchos años. Va a ser difícil entonces. No, porque entendemos la lógica y los roles que juegan cada uno. Y de hecho, que sea un amigo no quiere decir que siempre pensemos lo mismo. Más de una vez hemos tenido fuertes debates con el respeto que él mismo merece, ¿no? ¿Pero es un alivio para ustedes que Oroño esté ahí? ¿Cómo? ¿Es un alivio para ustedes que Oroño esté ahí? El alivio va a ser el día que se destierre la persecución que ha generado un miedo terrible en el cuerpo docente. El alivio va a ser el día que se respete plenamente la libertad de cátedra y no tenga el docente que estar pensando si actuar con independencia de criterio de acuerdo a su real saber y entender técnico, afirmar o desarrollar ciertos temas no le implica una sanción. ¿Y usted dice que eso pasó en esta administración? Sí, y sobrados casos podemos poner arriba de la mesa donde la libertad de cátedra ha sido seriamente dañada y esto ha generado un proceso de miedo. O sea, hoy el cuerpo docente en general, cuando uno le pregunta qué es lo primero que se debiera adoptar en términos de definición por parte de las nuevas autoridades, una de las primeras cosas que pone arriba de la mesa es terminar con el proceso de persecución y generar las condiciones de un respeto irrestricto a la libertad de cátedra. Hoy el docente no tiene libertad de cátedra, no puede actuar de acuerdo a su saber porque, entre otras cosas, la transformación educativa se hace a partir de la sospecha hacia el cuerpo docente. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué expectativas hay respecto a Manuel Oroño al frente de la dirección de secundaria? Yo tengo dos niveles de expectativas. Primero, una programática. Yo creo que cuando uno compara... Yo leí los 11 programas de gobierno de los 11 partidos que compitieron en octubre. Los 11. Y los comparé con un documento que presentamos el 18 de septiembre como coordinadora de sindicatos a todos los partidos políticos, aunque todos no fueron, aunque hayan sido convocados. Y allí encuentro varios vasos comunicantes, varios elementos que permiten tener puentes de diálogo sobre bases programáticas serias, ciertas, y yo creo que en algún sentido de larga duración si se concreta. Por lo tanto, creo que ese es un buen indicador. Y el otro indicador, lo que estamos analizando es que muchos de los cargos que están designados son docentes que con una experiencia y un conocimiento sobre el sistema educativo de muchos años. Porque, vamos a ser claros, Manuel Oroño hasta el día de hoy está dando clases. Yo supongo que en este momento debe estar tomando exámenes porque todavía está en funciones. ¿Eso es un plus? Sí, es un plus porque una de las cuestiones que encontramos en la lógica que se intentó imprimir en esta administración de generar espacios de gerencias fue el desconocimiento del funcionamiento del sistema educativo. Entonces creo que ahí hay un elemento también importante a resaltar. Bueno, más allá Cherro y Aristimuño también tienen experiencia, ¿o no? ¿Cómo? Cherro y Aristimuño también tienen experiencia, ¿o no? No, Aristimuño, discúlpeme, pero no. Él puede ser un prefecto académico, investigar muchísimo sobre educación, pero de educación no puede no hablar. Entonces, quien nunca pisó un salón de clase, quien nunca estuvo en una institución educativa involucrado con estudiantes, con sus pares, con familia, tiene ahí... Mire, esto es como el piloto, ¿no? Las horas de vuelo importan, ¿no? Y quien no las tiene, bueno, pero en el tendrá caso una de Cherro, formación... sí, Bueno, en el caso de Cherro sí, pero en el caso de Cherro venía desde una inspección, fue directora, fue adscrita. Yo estoy hablando particularmente del CODICEN de la ANEP, porque en esta administración parte del debate institucional que al desaparecer los consejos, estos perdieron autonomía. Es decir, en última instancia, ¿a qué se dedicaban los directores generales? A poner en práctica lo que se definía por parte de Robert Silva y su equipo. Esa es la realidad. Bueno, Oroño entonces tiene esta condición de ser docente. De ser docente, ¿se espera un periodo con menos conflictividad? Mire, Oroño tiene una experiencia de ser docente muchos años, yo voy a cumplir 32, Oroño debe estar en el entorno de los 35, 36 años de ejercicio docente, muchos años en la Asamblea Técnico Docente, un conocimiento del funcionamiento que fue manoseado, que fue ninguneado de este organismo importante, asesor y técnico establecido por ley. Allí Manuel Oroño trabajó muchísimos años, también junto a quien habla. Un conocimiento sindical de muchos años, por lo menos hasta el año 2015 fue dirigente de nuestra federación y siguió militando en ella hasta el día de hoy.
Por lo tanto, yo creo que ese conocimiento también ayuda a generar esos canales de diálogo que vamos a necesitar para reconstruir algunas cosas de las que lamentablemente no hemos podido avanzar y en otras hemos retrocedido. Ahora, Olivera, de todas formas, cuando se entienda que es pertinente realizar una medida, por ejemplo, de paralización, ¿se va a realizar más allá de la figura de Oroño? Resistimos el archivo. Yo digo esto porque... Digo, porque en base a todo lo que plantea es una persona con conocimiento de causa, pero también hay situaciones, no sé, imagino, presupuestal y demás. Hay que evaluar la gestión, hay que evaluar cuánto de lo que está en el programa se va efectivamente a cumplir en términos de política. Es decir, el conflicto nunca está ¿No se va a hacer más considerado porque sea Oroño la persona? No, mire, ya tenemos experiencia de haber actuado en el marco, por lo menos quien habla y buena parte del staff de lo que es la dirección de FENAPESOE en gobierno frente a Amplista, donde también habían docentes conocidos designados, y cuando hubo que ir a situaciones de conflicto, porque fue la última salida, esto creo que no está en discusión hoy día, y lo sabe también el propio Oroño y los demás designados, en el caso de Pablo Cayani, Elia Pereira, saben que la autonomía, la independencia con la cual se actúa, porque incluso hay discusiones que trascienden a las propias autoridades de la educación. Ahora, Olivera, yo le voy a hacer una pregunta que seguramente mucha gente se la debe estar haciendo, para bien o para mal. ¿Usted entiende que con estas designaciones que comunicó el gobierno electo, tanto en el CODICEN como en los distintos desconcentrados, el poder sindical, o mejor dicho, el sindicalismo va a tener mayor poder de decisión en materia educativa? No, yo creo que los docentes van a tener, que fueron los grandes ninguneados de todo este periodo. O sea, si hay alguien que fue excluido de toda la discusión de la política educativa, fueron los docentes, no los sindicatos, los docentes. Es más, si usted va a un documento reciente de Naciones Unidas, elaborado entre UNESCO y la OIT, una de las grandes recomendaciones que estos organismos le dan a los gobiernos es: no hay forma de construir política educativa pública sin la participación de los docentes. Quiere decir que revertir esa situación de exclusión, de ninguneo, de sospechas en los docentes es un factor clave en la perspectiva de construir una alternativa de cambio educativo. Ahora, el gobierno electo ha señalado que no hay un ánimo refundacional, por lo menos en el arranque, con la transformación educativa. ¿Eso está en línea con lo que piensan los gremios docentes? Bueno, mira, ahí hay varias cosas para analizar. Una de ellas es, por ejemplo, me parece interesante el planteo que se hace en términos de consultar o de volver a consultar efectivamente y darle importancia, darle trascendencia, por ejemplo, a la opinión de la Asamblea Técnico-Docente. Porque si algo ha tenido la transformación educativa llevado adelante por la actual administración, es que usted no va a encontrar ningún pronunciamiento de ningún organismo técnico-docente a favor de la misma. O sea, ¿se debería dar marcha atrás en toda la reforma educativa? Yo creo que hay varios aspectos que hay que rever en materia educativa, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista del factor docente, desde el punto de vista curricular. Todo eso tiene que ser revisado urgentemente porque estamos en un punto de situación donde el deterioro institucional, el agobio, el cansancio de los docentes e incluso de las propias familias, lo que estamos viendo hoy. ¿Cuál es el mayor resultado de la transformación educativa? Que haya aumentado el ausentismo de los estudiantes en los centros educativos. Ese es el gran logro de la transformación educativa. Olivera, ya sobre el final le quiero preguntar, siempre es un tema, ¿no?, en el arranque del ciclo electivo, las condiciones edilicias, en particular de los liceos. ¿El gremio ha hecho alguna evaluación, algunas inspecciones? ¿Han hecho alguna ronda para corroborar cómo está ediliciamente los locales? Bueno, mire, nosotros desde el año 2012-2013 venimos con un diagnóstico muy pesado sobre la situación de infraestructura en el sistema educativo y especialmente de educación secundaria. Muchos de los compromisos que estaban planteados en los últimos presupuestos, sobre todo 19, 20, 25, no se realizaron. Esto creo que es un elemento clave. En el marco recorte presupuestal, una de las áreas más afectadas fue la de infraestructura. Muchas obras comprometidas no se realizaron. Obras de mantenimiento que estaban comprometidas tampoco se realizaron, por lo tanto se ha ido acumulando el deterioro desde el punto de vista de la infraestructura a nivel país. Habrá que ver incluso qué fondos hay, porque miren, en la última rendición de cuentas, fondos que estaban en un fideicomiso de la Corporación Nacional para el Desarrollo para realizar obras fueron transferidos a la transformación educativa, porque este es el otro fenómeno, ¿no? El Poder Ejecutivo nunca apoyó financieramente ni el Parlamento la transformación educativa. Siempre le dio menos plata a la que pedía. Por lo tanto, hubo que tomar fondos que estaban destinados a infraestructura para financiar la transformación educativa de algunos de sus componentes, lo cual objetivamente retrasa las condiciones desde el punto de vista edilicio. Por lo tanto,
uno de los grandes temas que va a haber que plantear en la discusión del próximo presupuesto es la necesidad de realización de obra nueva, así como de importantes obras de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, porque hay una planta física bastante agotada. ¿No advierten que haya dificultades para arrancar clases en algún liceo en particular? En principio, creo que las condiciones no varían mucho de las que tuvimos el año pasado desde el punto de vista de infraestructura, en principio. Olivera, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a usted, ha sido un gusto.